Hola, amada iglesia, me alegra mucho poderlos saludar en este espacio tan especial de celebración de jóvenes. Estoy hoy muy feliz de poder estar delante de ustedes, de acompañarlos, de que hoy Dios me ha dado el privilegio de poder estar aquí en nuestra celebración. Así que en este momento a cada uno de los que se están conectando, se van a empezar a conectar, les doy una cordial bienvenida. Dios los bendiga, sean bienvenidos todos a la casa de Dios en este momento de manera virtual, pero seguimos siendo la casa amada de nuestro Padre Celestial. Vamos en este tiempo a ver algo muy especial, vamos en este tiempo a dejar que la presencia de Dios nos llene, vamos en este tiempo a pedirle al Espíritu Santo que sea hablando a nuestras vidas, que sea haciendo esa obra sobrenatural en cada uno de nosotros, porque sabemos que el Señor aún tiene mucho que trabajar en nosotros, amén. Sabemos que el Señor aún quiere y desea hacer grandes cosas poderosas, sobrenaturales, cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Y lo que vamos a hacer hoy en este día, como lo hacemos cada día de nuestras vidas, es disponernos con todo nuestro corazón, es darle el primer lugar a Dios. Es decirle, Señor, sé el centro y en mi vida, tócanos, háblanos, consume nuestro interior, amén. Así que en este momento quiero dar un cordial saludo a Abraham Franco, Brandon, que está ahí conectado. Dios te bendiga, es un privilegio tenerte ahí con nosotros en esta noche de celebración de jóvenes tan especial. Dios te bendiga, los que se vayan conectando, Dios los bendiga. Si en este momento podemos ir compartiendo nuestra celebración para que más personas la vean, para que más personas se puedan conectar, para que más personas puedan estar ahí en el en vivo y juntos podamos ser bendecidos, amén. Bueno, entonces, ¿qué les parece? Iniciamos con una oración, entregando este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole a Él que sea hoy el centro, que sea llenándonos, sea restaurándonos, sea Él haciendo esa obra. Hoy, como todos los días, es un día en el cual tenemos que venir delante del Señor, es un día en el cual tenemos que fortalecernos como hermanos de la fe, es un día en el cual todos tenemos que entregarlo en nuestra vida una vez más a Dios y más como iglesia. Qué bonito, dice la palabra, es buscar juntos y unánimes la presencia de nuestro buen Dios y seguir creciendo juntos como iglesia, seguir juntos en esta obra que Dios nos puso, seguir juntos dando lo mejor de nosotros. Amén. Bienvenido, Jacob. Dios te bendiga, Jacobo Toro Arboleda. Es un placer, un privilegio tenerte aquí. A los que se están conectando, Dios los bendiga. Entonces vamos a orar y vamos a entregar a Angie, acaba de ingresar. Dios te bendiga, Angie, bienvenida. Nuestra querida mentora desde Jamundí, Dios te bendiga. Así que en este momento vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios y vamos a dejar que Él haga como Él quiera. Vamos a dejar que el Espíritu Santo se pasee, que el Espíritu Santo haga la obra. Vamos a disponernos, no vamos a limitar lo que Él quiera hacer, sino que vamos a dejar que se mueva y toque nuestros corazones como Él quiera, amén. Así que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojitos, me puedes acompañar, levantamos nuestras manos. Bienvenido, Rodrigo Chamisa Rivera, Dios te bendiga. Nos alegra mucho que estés hoy con nosotros desde el barrio El Rosario. Dios te bendiga desde allá viendo nuestra transmisión. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios, amén. Bueno, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Padre. Hoy te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Hoy en esta tarde de lluvia, Dios, te queremos entregar todo lo que somos. Te entregamos esta transmisión para que seas tú hablando, seas tú haciendo la obra, seas tú llevando esa palabra que tú quieres llevar a cada rincón de Santander, del Cauca, de cada una de las personas que van a ver y están viendo esta transmisión, Señor. Hoy no queremos que sea una noche más, un espacio más, un tiempo más, no. Queremos que sea un tiempo de conquista, un tiempo de victoria, un tiempo donde nos levantemos, donde nos fortalezcamos unos a otros, un tiempo donde tu presencia se manifieste, Dios. Nuestra necesidad de ti, Señor, es mucha. Nuestra necesidad de ti cada día de nuestras vidas es más. Te deseamos, Señor, queremos más de ti, más de tu presencia. Queremos conocerte cada día más. Queremos cada día tener nuevas experiencias, Señor, nuevas vivencias a tu lado, Señor. Queremos que cada día fortalezcas, Señor, nuestro carácter, nos hagas madurar espiritualmente, Señor. Que cada día aprendamos más de ti, cada día seamos más como tú, seamos más como el Señor Jesús, seamos más como los discípulos de Jesús, esos 12 discípulos que nos dieron un excelente testimonio. Que cada día representemos y seamos lo que es ser un verdadero hijo de Dios, Señor. Queremos alcanzar ese nuevo nivel
queremos alcanzar esa nueva etapa espiritual en nuestras vidas. Queremos verte cada día más de cerca, queremos conocerte más. Derrama tu unción sobre tu pueblo, Señor. Hoy a través de esta conexión, Señor, el Wi-Fi, el Espíritu Santo viaje a cada uno de los hogares y todos podamos ser tocados por tu presencia, que nuestra vida no siga igual, Señor, que cada día, cada tiempo que tengamos delante de tu presencia, sean momentos y tiempos donde algo grande suceda con nuestras vidas. Hoy nos disponemos, Señor, como te dijimos, Dios, nos queremos que sea un tiempo más, nos disponemos para que sea un tiempo que nos eleve a un nuevo nivel, Señor. Hoy te damos gracias por cada una de las personas que están conectadas en este momento. Bendecimos sus vidas, sus corazones, Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, hoy escuchando cada una de nuestras oraciones como siempre lo haces, Señor. Que seas tú, Dios Todopoderoso, Señor, tocando lo más profundo de nuestro ser, cambiando nuestros pensamientos, Señor, y haciendo esa obra que solo tú puedes hacer, Señor. No hay nada ni nadie que nos transforme, que nos cambie, Señor, como lo puedes hacer tú, Señor. No hay ningún lugar, ninguna ideología, Señor, que haga la obra, esa obra espiritual, esa obra de vida, de verdad, de vida eterna, Señor, que solo tú puedes hacer. Por eso en este tiempo, Dios, te damos a ti el primer lugar, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Te pedimos que te manifiestes en cada uno de los hogares. Sabemos que para ti la distancia, Señor, no es un inconveniente para que te manifiestes, Señor. No queremos poner argumentos, sino decirte, Espíritu Santo, hoy va a ser un día de una nueva conquista, de una nueva victoria, y lo decimos todos juntos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces, amén, amada iglesia. Dios los bendiga a los que se están conectando. Raúl Enrique Jaramillo Escobar, Dios te bendiga. Es un placer tenerte aquí. Nuestra amada hermana Diana Marcela Arboleda García, Dios te bendiga. Dianita, qué bueno que estés aquí acompañándonos. Rodri, los que se han conectado. Santiago Toro Rivera, Dios te bendiga. Marta Lucía, nuestra amada pastora, está ahí también conectadita, Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Qué les parece si antes de iniciar este tiempo cantamos una adoración a nuestro Señor con todo nuestro corazón? Que le pidamos al Espíritu Santo que se derrame sobre nuestras vidas y que sabemos y estamos seguros que en medio de la alabanza se mueve su presencia, que en medio de la alabanza se rompen cadenas, que en medio de la alabanza caen murallas, caen gigantes, y que en medio de esta alabanza el Espíritu Santo va a descender sobre nuestras vidas. Amén. Así que vamos a decirle a Dios con todo nuestro corazón. Díselo con todo tu corazón. El Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Díselo. Espíritu de Dios, como lluvia con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Hoy, Señor, solo a ti clamaremos. Dile, Dios, solo a ti clamaré. Cuando estén problemas, cuando estén circunstancias adversas, Señor, solo a tu presencia yo iré, porque solo ahí seremos salvos. Díselo, al venir ante tus pies, al venir ante tus pies. Tu amor me revela, puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde
clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Díselo, Jesús. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas, Señor, manifiéstate, Señor. No pedimos nada más que tu presencia. No queremos poder humano ni palabras humanas, sino tu presencia. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consumes, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Agua viva fluye en mi ser, me sumerges en tu gracia, el cielo abierto inundándome, me restauras con tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego, te consumes, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Hoy, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de estar delante de ti, Señor. Te pedimos que fluyas y hagas como tú quieras. Ven y tócanos, restáuranos, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, Señor. Hoy somos tuyos, Dios. Díselo una vez más, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven como fuego, te consumes, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús, 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 solo a ti clamaremos, Señor, solo en tu presencia, Señor. Solo tú nos haces verdaderamente libres, Padre. Por eso te damos toda gloria, todo honor, toda alabanza solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, amada iglesia, como les dije, este ha sido un tiempo muy especial. Sabemos que en esta adoración, en esta alabanza, se mueve su presencia, la presencia del Espíritu Santo. Estamos muy felices, muy gozosos de tener a las personas que se encuentran conectadas, esas 7 personas que están conectadas, Dios las bendiga. Omaira Periañez, Dios te bendiga, bendecimos tu vida en el nombre de Jesús, y los demás que están ahí en línea sean bendecidos en el nombre de Jesús. Entonces hoy vamos a ver un tema muy especial de parte de Dios. Vamos a tratar de hacerlo un espacio corto pero muy productivo, un espacio de mucha bendición, amén. Así que hoy les quiero compartir una palabra que se titula Una generación de David. ¿Cómo se titula? Una generación de David, amén. Y la base bíblica la encontramos en 1 de Timoteo 4:12, que nos dice lo siguiente. Yo creo que ustedes ya esta palabra la han escuchado en varias ocasiones. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hoy estamos aquí en la celebración de jóvenes y vamos a ver cómo esta palabra se cumple a través de otro versículo bíblico que ya lo vamos a leer. Como el Señor nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Esto es lo que hoy Dios básicamente nos quiere decir a través de esta celebración de jóvenes, a través de este espacio. Porque vemos que en este tiempo que han cambiado las cosas, que la iglesia nos está reuniendo físicamente, de pronto uno de los ministerios más afectados ha sido especialmente el ministerio de jóvenes. Como tal, de pronto algunos grupos de paz de jóvenes, los jóvenes de la iglesia como tal, muchos de pronto han disminuido su nivel espiritual, de pronto no están o tienen el mismo compromiso que tenían un tiempo atrás, antes de que la iglesia de pronto cerrara y empezáramos con las celebraciones virtuales. Entonces, el Señor nos quiere decir esta palabra para que nadie tenga en poco nuestra juventud, ni nadie, ni nosotros, ni Satanás, ninguno, sino que al contrario que seamos ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Y vamos a desarrollarlo a través del siguiente versículo, que es una historia que también todos conocemos, pero es muy especial y siempre nos deja grandes enseñanzas. Cada que yo vuelvo y leo este versículo, Dios me da nuevas enseñanzas, y es el siguiente. 1 de Samuel 17, 49, 50. Y antes de leerlo, esta es básicamente la historia de David. Vamos a leer este versículo final, pero para entrar en contexto, la historia de David consiste en que estaban el pueblo de Israel, estaba el pueblo de los filisteos. Ambos se encontraron unos en una montaña, otros en otra montaña, y en el centro estaba un valle, y se estaban desafiando pues para iniciar una batalla, una guerra, y en eso sale un paladín. Imagínense, un paladín, no era un guerrero cualquiera, y ese paladín tenía el nombre de Goliat. Goliat arremete él solo con palabras contra el pueblo de Israel, diciéndoles que si hay algún soldado capaz de enfrentarlo, de derrotarlo, ellos, los filisteos, serían siervos del pueblo de Israel. Y esto sucede durante varios días. Dice la palabra que durante 40 días Goliat amedrenta al pueblo de Israel, y todos los del pueblo de Israel estaban asustados, llenos de temor, porque era un soldado muy grande, era un gigante, era un soldado experimentado, era un paladín, y sus armas eran muy grandes, por lo cual daba mucho temor a sus enemigos. Entre esos estaba Saúl, y estaba el papá de David. David, recuerden que era el hermano menor de 8, eran 8 hermanos en total, y 3 de esos hermanos estaban ahí parados en el frente de batalla. Resulta que a David le mandan a traer una encomienda para los soldados. David estaba allá en su casa cuidando las ovejas, esa era su tarea, su responsabilidad. A David van y le dicen que lleve ciertas cosas a los soldados que necesitaban. Él coge, las lleva, llega al campo de batalla, cuando se da cuenta que todos están asustados, amedrentados por Goliat, y él les empieza a preguntar uno por uno: ¿es cierta las palabras que están diciendo, que Goliat está amedrentando al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios? En esas, uno de sus hermanos, de los 3 que están en el frente de batalla, lo ven y le dicen: ¿tú qué haces aquí, David? Incluso lo regaña. Le dice: ¿por qué no estás cuidando las ovejas, el rebaño que aún nos queda? ¿Por qué no estás cumpliendo con tu labor? Y David le dice unas palabras muy interesantes, donde le dice que él no va a permitir que Goliat amedrente a su pueblo, y prácticamente David pasa de lado.
Su hermano como que lo regaña, David decide pasar de lado, seguir preguntando, y en esas, David, lleno de coraje, de valentía, se acerca donde Saúl y le dice que él quiere enfrentar a Goliat porque él no va a permitir que un gigante amedrente al pueblo de Dios, porque Dios está con ellos. Y en esas, Saúl le pregunta, ¿pero qué? Tú eres un muchacho tal vez pequeño, eres tal vez delgado, no estás acostumbrado a la guerra, no eres un soldado, si ninguno de estos soldados lo pudo enfrentar, ¿cómo lo vas a hacer tú? Y David le cuenta cómo él cuidando las ovejas, David le muestra que no es cualquier persona, que no es alguien que simplemente se apareció y se emocionó por enfrentar a Goliat, sino que le cuenta que cuando venían los leones y los osos a llevarse las ovejas que él cuidaba, él les las sacaba de su boca, los hería, y si el león o el oso volvían en contra de él, él los mataba. Él defendía a sus ovejas, como dicen, a muerte. Y que él le estaba dando a entender a Saúl, y se dijo con tan firmeza, de que él estaba preparado. Yo creo que Saúl nadie le había dicho eso. Lo que hizo que Saúl confiara y le empezó a dar armas para que él se equipara. Resulta que David coge las armas y se da cuenta que él no las sabe usar. Él nunca se ha entrenado ni se ha practicado y son muy pesadas, por lo cual se las quita. ¿Qué decide hacer David? Y esto es una escena que, si esto fuera una película, me encanta, porque cada cosita tiene un significado tan importante. David se quita esa armadura, está rompiendo los esquemas. De por sí el soldado va a la guerra con armadura, y ni siquiera esos soldados experimentados, hechos para la batalla, no enfrentaban ni con armadura a Goliat, menos sin armadura. Y resulta que David llega a última hora sin ser un soldado, se quita la armadura. O sea, yo creo que Saúl está diciendo, este muchacho está loco, ¿qué es lo que le sucede? Y David llega y va. Recuerden que los dos bandos estaban a un lado, en una montaña, dice la palabra, ambos, y en el centro estaba un valle. David va a ese valle, recoge 5 piedras lisas, que también es algo muy importante, la forma de las piedras. Coge esas 5 piedras, las echa en su bolsa, coge su honda, y ahí es que pasa el siguiente versículo que les quiero leer. Le dije todo esto para entrar en contexto y entendamos un poco más. Primera de Samuel 17, 49, 50. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Goliat se cayó de cara. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David una espada en su mano. Miren que este versículo me gusta muchísimo. Vamos a desarrollar rápidamente cada una de estas cosas que hablamos, qué significan espiritualmente, por qué sucedió así. Pero me gusta mucho porque, primero, entre tantos guerreros que habían, entre tantos soldados que habían, tal vez personas adultas que se habían preparado en las mejores escuelas de guerra, habían sobrevivido a varias batallas, ninguno enfrentó a Goliat. Lo más probable es que la mayoría fueran soldados experimentados con cierta edad. Pero resulta que el valiente y el osado que decidió enfrentarlo fue un joven. Esto ya empieza rompiendo esquemas. No fue un adulto, fue un joven, un muchacho. Incluso dice la palabra que él era como de contextura delgada y que era incluso de hermoso parecer. Incluso cuando él va al frente de Goliat, Goliat, digamos, como que lo discrimina por su apariencia. Lo ve así como todo pinta, todo flaco, sin armadura, y Goliat mismo como que dice, ¿quién es este que osa enfrentarme? Y ya sabemos lo que sucedió después. Entonces, lo primero, amada iglesia y jóvenes que nos están viendo, y los que son jóvenes en el alma, como dice nuestro pastor, de los 0 a 100 años, los jóvenes pueden marcar la diferencia cuando tienen a Cristo en su corazón. El joven, como lo dijimos al inicio, nadie toma en poco tu juventud, porque si tú tienes a Dios, una enseñanza que Él te da es que el Espíritu Santo no mira edades. Él no mira cuánta edad tienes para usarte o no. Él mira tu fe y tu corazón. David podía ser un niño, podía ser tal vez un adulto, podía ser una persona de la tercera edad. Y en cualquiera de esas condiciones David fuera sido usado. Por eso fue un joven el que derrotó a Goliat, un joven sin experiencia, un joven que no sabía tal vez pelear con espada, fue quien derrotó a Goliat, porque era la presencia de Dios quien iba con él. Por eso hablaba con tal fe. En la naturaleza humana, yo no me imagino un humano común y corriente diciendo, va a enfrentar a un gigante. ¿De dónde iba a sacar su fe? ¿De dónde iba a sacar la seguridad de que había un ser que le iba a apoyar y que iba a estar con él en ese instante? No había manera. Por eso fue David quien lo hizo. Solo un joven osado y valiente le hizo frente, y ese fue David.
y cumplió con las palabras que le dijo. Cuando se enfrentó, David le dice que su cabeza va a ser entregada a las aves del cielo, y efectivamente cuando Goliat cae, David le corta la cabeza y se la ofrece a las aves del cielo. Cumple con las palabras que dijo, lanzadas en fe. Amén. Entonces el tener a Dios marca totalmente la diferencia. Quien lo hizo, como vimos, fue un joven cristiano. Por eso un joven cristiano, por sobre un joven normal, tiene que destacar sobre aquellas que no tienen a Dios en su corazón. ¿Por qué no fue otro joven quien derrotó a Goliat? ¿Por qué no fue otra persona quien derrotó a Goliat? Estamos hablando de un pueblo entero. ¿Por qué no hubo otro héroe en la Biblia que apareciera en ese instante y le hiciera frente a Goliat? ¿Por qué fue David quien realmente hizo esa hazaña? ¿Qué fue lo que hacía diferente a David respecto a otros jóvenes, según lo que estamos viendo? Lo que sucedió ese día fue algo nunca antes visto. Yo me imagino a los soldados contando esa historia uno tras otro. No, llegó un joven, se puso la armadura, se la quitó, cogió una piedra. Yo hasta creo que por allá al fondo algunos estaban burlando, algunos estaban llenos de temor porque estaban diciendo, no, este flaquito ya perdió. Y a la final todos se quedaron impactados. ¿Por qué sucedió eso? Porque, como lo hemos dicho muchas veces, no era David, sino que era quien iba con él. No era David en su ego, en su orgullo, sino que él desde que llegó dijo, ¿quién está amedrentando al pueblo escogido por Dios? ¿Quién cree que le va a hacer frente al pueblo escogido por Dios? Él no vino hablando de sí mismo. Él no vino diciendo, yo soy el duro, yo entreno con osos, con leones. No, él vino siempre hablando primero de su Dios y el Dios de ese pueblo. Amén. Así que vamos a ver unos punticos rápidamente para ir desarrollando qué fue lo que hizo que David tuviera ese carácter. ¿Qué fue lo que él hizo que tuviera esa fe? ¿Qué fue lo que él hizo que él tuviera ese empuje, ese coraje, esa valentía, esa identidad, esa autoridad, ese liderazgo, para que ese día sucediera tal milagro y esa hazaña? Porque como ya vimos, no fue algo natural, fue algo sobrenatural. Era imposible que un joven sin armadura, sin experiencia, tal vez delgado, derrotara a tal gigante. Eso solo lo hace el poder de Dios, y es lo que me encanta del poder de Dios. Amén. Vamos a ver un primer punto, que es intimidad con Dios. Primero, ¿qué tenía que hacer David antes de que sucediera esa hazaña? Tener una verdadera intimidad con su Padre Celestial. ¿Y por qué decimos esto? Esto es algo que en algún momento lo hemos explicado. Y es que cuando miramos tal hazaña, tal vez la palabra no lo menciona, pero al ver tanta fe de David, eso nos muestra que David era un hombre de fe. Eso nos muestra que David tal vez no solo llevaba un corto tiempo en la presencia de Dios. Eso nos muestra que David era una persona de oración. Es imposible que alguien tenga tanta fe en Dios si antes no ha tenido experiencias con Él, si antes no ha pasado tiempo con Él, si antes no conoce a su Dios. Y David, al pasar tiempo con Dios, al tener intimidad, al ser una persona de oración, al leer la palabra, al ayunar, a cumplir sus mandatos, sus promesas, sus mandamientos, al obedecer lo que está escrito, al ser un siervo de Dios, pudo conocer poco a poco el poder de su Dios. Y ya lo había experimentado, ¿en dónde? Con los leones y los osos. En esas pruebas él ya había visto el poder de Dios. Esas pruebas eran antecedentes de fe de David. Y eso fue lo que hizo que él se consolidara y sintiera que era capaz de derrotar a Goliat con el poder de Dios. Algo muy importante es que David aprovechó su tiempo, aprovechó su espacio, aprovechó su vida, así no fuera tan buena. ¿Y por qué te digo no fuera tan buena? Recuerda que David era el menor. Recuerda que David era el que estaba cuidando las ovejas. Como siempre lo decimos, el trabajo es digno, el trabajo dignifica, pero de alguna otra forma David estaba haciendo un rol menor que el de sus hermanos que estaban adelante del pueblo en la línea de batalla. Entonces, David también era delgado, dice que era de hermoso parecer, no tenía pues una cara de soldado así, no, tal vez tenía, como dice la palabra, que era rubio y de hermoso parecer, y tal vez por eso era discriminado. Se dedicaba a cuidar sus ovejas y su padre, se podría decir que le daba como un trato menor, se podría decir que era rechazado, se podía decir que tal vez lo echaban de lado, lo hacían a un lado, y tal vez los favoritos eran sus hermanos mayores. Pero David, y es algo que me gusta muchísimo, no se dejó determinar por estas circunstancias. Él no dejó que tal vez el que lo rechazaran, el tal vez estar en su casa cuidando ovejas, él no dejó que eso determinara su vida. Él dejó que Dios fuera quien determinara su vida. Y es algo que me encanta, porque tal vez las circunstancias de David fueran forjado en él un carácter diferente.
un carácter lleno de temor, un carácter lleno de vergüenza, un carácter tal vez débil, pero él no permitió que esto sucediera. Él dejó que Dios fuera quien formara su carácter. Y la enseñanza que esto nos deja, esta parte, es que tú no puedes dejar que tu alrededor, tus circunstancias, tu pasado, aquellas personas que te rodean, definan quién tú eres o definan tú a dónde vas a llegar o definan tu mentalidad. Porque hoy día vemos muchas personas, en algún momento de nuestra vida nos pasó, que decíamos, no, es que mi hermano, mi papá, mi mamá siempre me dicen que yo no puedo, que yo soy perezoso, ay, yo siempre soy el débil de la familia, ay, yo siempre soy el de la familia, ay, porque siempre me dicen esto, porque siempre me dicen aquello, no, yo soy así porque me marcaron de por vida con sus palabras. David no lo permitió, estas palabras lo fueran podido marcar, estos tipos de actitudes de rechazo contra él lo fueran podido marcar y determinar su destino, pero él no lo permitió. ¿Por qué? Porque pasaba tiempo con Dios. Si David no pasaba tiempo con Dios, las palabras que más escuchaba eran las que iban a definir su destino. Pero como él escuchaba más a Dios, como si tal vez lo rechazaban, pero él iba a la presencia de Dios y él le decía, hijo, te amo, hijo, te acepto, hijo, yo estoy contigo, vas a salir adelante. Y no solo eso, David también fue paciente y es algo que me gusta mucho. David siempre estuvo cuidando a sus ovejas. La palabra no nos dice que antes de eso él hiciera otras cosas. Tal vez él llevaba varios años, aunque era joven, llevaba varios años haciendo lo mismo. Hay muchos que también les pasa que pierden la esperanza en Dios. Señor, es que estoy orando, te sirvo, hago esto, hago aquello, estoy en el mismo lugar donde empecé, estoy en el mismo lugar donde inicié, siento que no pasa nada con mi vida. Inicié cuidando ovejas y todavía sigo cuidando ovejas y mis hermanos están ganando las batallas y el pueblo los ama y tienen un gran título. ¿Y yo qué, Señor? Yo quiero salir adelante. Hay muchas personas que les pasa eso. Pero David no solo se preparó a pesar de sus circunstancias, sino que fue paciente. Y tanta oración, tanta unción, tanto poder de Dios, llegó el momento donde eso iba a reventar. En cualquier instante eso iba a explotar. Esa unción, todo lo que él había orado, lo que él había acumulado, eso iba a reventar y iba a suceder algo como lo que sucedió. De pasar algo tan pequeño, algo tal vez normal, pasó algo sobrenatural en un solo día. Ese es el poder de Dios, amada iglesia. Perdón, si tú en este momento estás tal vez en un lugar que sientes que tu vida tal vez no está avanzando mucho, estás orando, te estás preparando, que sientes que tal vez Dios no se está moviendo, tienes que ser paciente y aprovechar el tiempo como lo hizo David. David no solo esperó quedándose quieto, esperó orando y lleno de fe, esperó batallando contra esos leones y esos osos y fortaleciendo el músculo de la fe. Por eso cuando llegó el momento, David tenía una fe así. Él estaba esperando ese momento donde tuviera que ir a batallar y lo logró. Así que aprovecha la circunstancia en la que estás. Si tú dices, Señor, es que mi familia es rara, mi familia es diferente, mi familia porque es así, porque piensan así, es que yo de pronto no tengo los recursos, soy pobre, hay gente que tiene más dinero que yo, hay gente más capacitada. Yo estoy en el colegio y conozco gente que ya a la misma edad mía toca instrumentos, habla un idioma, hace aquello, hace otra cosa. Tú, si tienes al Señor, sigue esperando pacientemente y mientras esperes tienes que estar preparándote, tienes que estar lleno de fe. No dejes que tu circunstancia te apague, sino que tu circunstancia te eleve. Aprovecha tu circunstancia para que te puedas elevar. Recuerda que todo en Dios sucede por algo. Si estás en un momento de tu vida tal vez que no entiendes, recuerda que dentro del plan de Dios ese momento hace parte de ese plan. No creas que es casualidad, que Dios se olvidó o que está pasando porque sí. Recuerda que Dios tiene todo preparado de antemano. Y cuando vayas y derrotes a Goliat y mires atrás, te vas a dar cuenta porque Dios te estaba preparando cuando tal vez estabas quieto. Si me estoy haciendo entender, tú logras entender el propósito cuando perseveras hasta el final. Si David no fuera perseverado hasta el final, no fuera entendido el por qué Dios lo estaba preparando mientras cuidaba ovejas. Así que no tomes en poco tu juventud, no tomes en poco la posición en la que te encuentras en este momento. Para aquel que está emprendiendo y está viviendo circunstancias muy adversas, tranquilo, confía en el Señor. Después de que te estés esforzando, aquel que está desarrollando proyectos, esté trabajando fuertemente y quiera desarrollar algo grande y en ese momento todavía no vea resultados, confía en el Señor y sigue preparándote. Sigue dando lo mejor de ti, sigue venciendo esos leones y esos osos que ya viene la mayor conquista, pero confía en Dios. Yo creo firmemente que Dios le dio esa victoria a David porque él demostró su confianza en el momento difícil. Por ende, cuando llegó la batalla
David ya había demostrado su confianza. Dios le dijo: mi hijo se ha ganado esta posición que va a suceder. Mi hijo se ha ganado este milagro sobrenatural que va a suceder. Amén, amada iglesia. Entonces, no te dejes determinar tal vez por el estilo de vida que te tocó, digámoslo así. No te dejes determinar tal vez por el lugar donde vives, por el pueblo donde naciste, por la cultura, la sociedad donde vives. Recuerda que Dios va a ser esa cultura que va a venir a cambiar tu mente, va a ser esos pensamientos que van a venir a cambiar tu mente. Y sin importar dónde estés, Dios te va a querer llevar más alto. Solo está en ti que pases tiempo con Él y lo escuches. Amén. Vamos a ver un segundo punto que me interesa también muchísimo, y es: identifica a los gigantes. David primero oró, después ¿él qué hizo? Identificar ese gigante. ¿Qué son esos gigantes en nuestras vidas? Vamos a nombrarlos rápidamente. Tal vez gigantes de temor, gigantes de pecado, gigantes de pereza, gigantes de inmoralidad sexual, gigantes de adicciones, gigantes de ira, de pleito, de contienda, de chisme, de celos, gigantes de pensamientos incorrectos, de negatividad, de desesperanza, de depresión, de muchas cosas. Esos son gigantes en nuestras vidas. ¿Qué es un gigante? Como Goliat, alguien, Satanás, que nos quiere amedrentar, que nos quiere decir: usted es un perezoso, usted no puede desarrollar grandes cosas, que nos quiere decir: usted es un miedoso, ni crea que va a enfrentar eso, que te quiere decir: usted siempre ha estado como ahí por lo normal, no crea que va a ser algo más grande de lo normal. Tienes que identificar los gigantes que hay en tu vida. En este momento, toma este espacio para visualizar, pensar cuáles son esos gigantes que te están amedrantando. ¿Cuáles son esos gigantes que se están parando en la línea de batalla y como Goliat te están gritando: tú no me vas a derrotar, tú no puedes contra mí, tú no me vas a superar? Identifica cuáles son esos gigantes en tu vida, que sabemos que para todos tenemos gigantes diferentes, todos tenemos duelos, luchas que son difíciles y son esos gigantes que a veces nos quieren detener. Identifícalos, porque eso es necesario para que tú los puedas enfrentar. Amén. Tienes que identificar a tus enemigos para que así te puedas preparar y luego derribarlo. David, cuando llegó al campo de batalla, empezó a preguntar: ¿quién es el que está amedrantando al pueblo? Y ustedes leen la palabra, le preguntó a varias personas, a su hermano también, y siguió derecho. Él estaba identificando quién era el enemigo, quién era el que lo iba a enfrentar. Y la respuesta de David me encantó, que venía con la presencia del Espíritu Santo. Ahorita más adelante lo vamos a leer, que él no venía con espada ni jabalina, sino con el poder de Dios. Porque Goliat sí tenía una jabalina, dice la palabra, pero David le decía: no, yo no vengo con eso, y aunque eso se vea peligroso, se vea que tal vez me va a hacer mucho daño, yo vengo con alguien más grande y algo mayor. Eso es lo que tú tienes que decirle al gigante que estás enfrentando. Si lo enfrentas en tu fuerza, déjame decirte que vas a fracasar. Si lo enfrentas con todo tu potencial, por más que te esfuerces, hay cosas espirituales que solo las tienes que romper espiritualmente. Hay maldiciones generacionales que solo se pueden romper espiritualmente. Así que identifícalo y dile a ese gigante quién es tu Dios y enfréntalo por medio de Dios. Amén. Vamos a ver un tercer punto que me gusta mucho, y es: toma acción. Entonces, David se preparó, David oraba. David identificó al gigante, identificó a su enemigo, identificó a su rival, a Satanás. Y después, ¿qué hizo? Tomar acción. El último paso es hacer frente. Después de que tú estás orando, tienes tu vida devocional, después de que tú identificas tus enemigos, aquellos que te atormentan, que no te permiten avanzar, que no te permiten buscar de Dios, que no te permiten servirle a Dios, es el momento de que tomes el paso y vayas a la línea de batalla. Solo en la línea de batalla es que tú vas a poder ganar esa guerra. Ahí es donde tú tienes que ir, tienes que dar ese paso. Esa fue una acción que David fue desde su casa hasta la línea de batalla para poder enfrentar a ese gigante. Amén. ¿Y eso qué involucra? Que salgas de tu zona de confort. ¿Cuál es nuestra zona de confort? La vida que llevamos, lo que estamos acostumbrados a hacer, nuestra casa, nuestro hogar, no, que hago esto, llego del colegio, la universidad, voy al trabajo, salgo con mi pareja. Dios va a demandar de ti, si quieres llegar a un nuevo nivel de vida, que salgas de tu zona de confort. Y salir de la zona de confort no nos gusta mucho. Estamos acostumbrados a hacer algo y nos gusta hacerlo de esa manera. Pero los grandes desafíos, las grandes conquistas demandan de ti un gran paso que te va a sacar de la zona de confort. Al principio va a doler, va a ser difícil, pero es necesario. Amén. Tienes que asumir esa responsabilidad como lo hizo David. Si tú conoces de Dios,
Tienes que asumir la responsabilidad de que no te puedes dejar amedrentar ni tú, ni tu familia, ni tu iglesia, ni el ministerio, ni el lugar donde estás, por esos gigantes. Amén. Algo que me gusta mucho, ¿tú qué estás haciendo con el gigante que te agobia? ¿Lo estás ignorando mientras él te destruye? A veces pasa que ignoramos ese pecado, ignoramos esa debilidad, porque tal vez creemos que no podemos contra ella, porque tal vez en algún momento la enfrentamos y renunciamos a la batalla porque no ganamos. Tal vez estás dejando que haga y deshaga en tu vida y a tu alrededor. Ten en cuenta que si David no enfrenta a Goliat en este instante, Goliat fuera seguido amedrentando al pueblo de Israel por mucho más tiempo. ¿Quién le fuera hecho frente si David no lo hacía? A veces en tu hogar, en tu casa, Dios te ha escogido a ti para que seas tú quien lleve la bandera de Cristo. No importa si eres menor. A veces tenemos muchos jóvenes en nuestra iglesia que son los únicos en su casa que buscan de Dios. Y su familia incluso a veces se lo impide. Y a veces lo que Dios te dice en este instante es: no tomes en poco tu juventud. Llévate la historia de David en tu corazón. Recuerda que ni su papá ni sus hermanos derrotaron a ese gigante. Y si tú con el poder de Dios derrotas a ese gigante, vas a ser el testimonio para que tu familia conozca de Dios. Para que tu familia diga: esta persona, nuestro hijo, vea cómo era y miren, cambió. ¿Cómo hizo para cambiar esa área de su vida? Era así de esta manera y derrotó a ese gigante. Van a hacer que ellos empiecen a creer que el Dios que tú sigues es un Dios real, es un Dios que está vivo. Nada más fuerte que el testimonio va a hacer que tu familia siga a Cristo. David podía hablarle a sus papás: yo tengo un Cristo fuerte, un Cristo grande, pero ellos le iban a creer más si David derrotaba a Goliat, y así fue. Más que las palabras, toma esas grandes acciones para que tu testimonio hable de un Cristo vivo que habita dentro de ti. Amén, amados jóvenes. Entonces este es el momento de que enfrentes a ese gigante con Cristo en tu corazón y lo derribes. Recuerda que no estás solo. Recuerda que el gigante por apariencia se ve gigante, valga la redundancia, se ve muy grande. Tenía una jabalina, dice que de hierro, que medía yo no sé cuántos codos, tenía una cota de malla, una armadura, un casco grandísimo. Era obviamente una persona más acuerpada, músculos más grandes, era mucho más alto, era un paladín, no era un soldado común, un paladín. Eso a veces puede querer asustar a las personas. Ese gigante te puede querer amedrentar, asustar. Pero aunque esa sea la lista del enemigo, Dios solo tal vez con esta lista, que es el Dios Todopoderoso, le gana todo esto. Recuerda que hay gigantes que te quieren amedrentar por apariencia, pero Dios, siendo tal vez con una sola cosa, un Dios Todopoderoso, derriba todo eso. Confía en el Señor. El Señor es más grande que cualquier gigante que tú puedas ver. Tú puedes ver cosas muy grandes: es que eso es muy grande, me aterra, tengo miedo, no sé cómo enfrentarlo. Tranquilo, que tu Dios es más grande, pero tienes que seguir una serie de pasos como lo hemos visto a través de este tema. Prepárate espiritualmente, sal de tu zona de confort, identifica al gigante, ve y enfrenta al gigante. Y vamos a ver un último punto para ir terminando, y es mentalidad de hijo de Dios. ¿Cuál es la mentalidad del hijo de Dios? Les quiero leer Primera de Samuel 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Tal fueron el carácter de David que convenció a Saúl. David habló con tanta firmeza que convenció a Saúl. ¿Y por qué? Es la mentalidad. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios, de alguien que pasa todos los días de su vida en la presencia de Dios. No es la mentalidad de tal vez alguien pequeño que a todo le teme. David tal vez en ese momento, tal vez estaba nervioso, tenía las manos frías, tal vez le temblaba un poco el cuerpo, pero su mentalidad seguía firme y por ende su cuerpo, su compostura se adecuó a lo que él pensaba, que era la palabra de Dios. Tienes que tener esa mentalidad en el nombre de Jesús. Es el momento, amada iglesia, de que no seamos más cristianos de cristal. Hoy día vemos, y yo fui uno, yo lo digo por experiencia propia, yo era un cristiano de cristal, cualquier cosa me derrumbaba, y cosas mínimas. Hoy miro atrás y digo: ay, pero yo cómo me dejaba derrumbar por eso. Cualquier cosa que no me gustaba socialmente, en mi psicología, en mis emociones, me derrumbaba. Emocionalmente era muy débil. Es el momento de que seamos cristianos, que tenemos los pies sobre la roca que se llama Jesucristo. No un cristiano de cristal, que lo tocan y se quebró, que lo tocan y se partió en pedacitos. No,
Y los cristianos que nos consolidamos en la palabra de Dios, esos somos aquellos que estamos firmes en Dios. No quiere decir que seas perfecto, no quiere decir que no vayas a caer, no quiere decir que no te vaya a doler, pero quiere decir que hay firmeza, carácter en tu corazón. Que cuando vengas a circunstancia vas a decir, no me importan las circunstancias, sé que van a cambiar, no sé cómo voy a derrumbar eso, pero creo en mi Señor, Él me va a dar las herramientas. Y eso también me gusta mucho. David no tenía la espada, ¿cómo se llama esa película? La espada del rey Arturo, que la sacó de la piedra y era la super espada. No, David no tenía esas grandes herramientas, pero lo logró. Recuerda que no importan las herramientas que a veces tengas o no tengas, importa el Dios que te va a llevar a esa victoria. Amén, amada iglesia. Les quiero leer otro versículo de la mentalidad de David. Primera de Samuel 17:45. Las anteriores palabras se las dijo David a Saúl, estas palabras se las dijo a Goliat. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Uf, esas palabras son increíbles. Mejor dicho, si Goliat se creía el muy, David lo cogió solo con las palabras, le dijo: al Dios que tú has provocado. Miren que eso es identidad. Eso es tener una identidad clara con Cristo. Que están diciendo que los cristianos esto, que los cristianos aquello, vamos a demostrar que no es así. Que los cristianos son los más débiles, que los cristianos no dan testimonio, vamos a demostrar que no es así. Que los cristianos no cambian, que son crispetas, se están provocando al rey de Israel, y el rey de Israel es quien nos va a dar la victoria, quien nos ha dado la victoria, y ellos van a conocer cómo ese Dios vivo, santo, puro, nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Me encanta la mentalidad de David. Por eso te decía, la oración es prácticamente el núcleo. Como te dije al inicio, como lo dijimos, sería imposible que David tuviera esa mentalidad si él no pasaba tiempo de calidad con Dios, si él no hacía su devocional todos los días, si él no oraba todos los santos días con Dios. No te acostumbres a tu vida de cristiano. A veces nos pasa, no, es que yo ya sirvo, yo ya estoy en la iglesia, yo estoy involucrado con muchas actividades y ya no oramos, ya no vamos a la presencia de Dios como antes. O si oramos, nuestra oración es muy mínima. No, yo oro, sí, ¿cuándo? No, cuando almuerzo, no, antes de acostarme, no. Oraciones de calidad, que vas a la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que antes como cristianos oráramos más, ahora que llevamos más tiempo en Cristo? Si ahora llevamos más tiempo en Cristo, nuestra gloria, nuestra unción, lo que Dios nos ha entregado es mucho mayor. Por ende, lo que yo le quiero ofrecer a Dios es mucho más grande y mucho mayor. Yo veo que a veces dentro de la iglesia sucede eso. Nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios, a la vida cristiana, y ya tal vez no oramos como antes, no vamos a su presencia como antes, no. La vida del cristiano es un crecimiento constante y es una entrega cada vez mayor. Si yo antes oraba con Dios, hoy voy a orar más, hoy voy a orar mejor, hoy le voy a dedicar mejores palabras, hoy quiero ser más agradecido. Amén, amada iglesia. Entonces no te quedes con el primer paso. Si derrotaste ese gigante del temor, listo, ya lo estás enfrentando, ahorita va y predica, ahorita va y gana almas. Si derrotaste ese gigante del temor, abre tu grupo de paz. Si derrotaste ese gigante de confusión que no te dejaba seguir a Cristo, empieza a seguirlo, ve más allá. David tenía la mentalidad, pero fue más allá. Y mantén tu mentalidad constante. ¿Qué te quiero decir? David, desde que salió de su casa hasta que fue al campo de batalla, hubo tal vez un trayecto, pero en ese trayecto la mentalidad de David se mantuvo intacta. Mantén tu mentalidad intacta. No dejes que nada te robe esa paz, no dejes que nada te robe esa fortaleza, te robe esa valentía que solo te puede dar el Señor. Y vuelvo y lo repito, eso solo lo va a hacer la intimidad con Dios. Si tú oras, eres una persona de oración, pero te descuidas una semana, te descuidas incluso días, créeme que te van a pasar, te va a causar un efecto negativo en tu vida. Como lo dice nuestro amado pastor, tú te bañas, te lavas los dientes todos los días, comes todos los días, ¿no crees que es necesario tener esa intimidad con Dios todos los días? Porque si a un día que tú no oras, siempre estamos expuestos a la contaminación. Tú solo entras a internet y ya ves publicidad, ves avisos, sales a la calle, en tu trabajo y tal vez estás rodeada de personas que no conocen de Dios. Todo el tiempo te estás contaminando y si ese día no oras, esa contaminación te va a pasar a factura. Amén, amada iglesia. Entonces, para concluir, y lo que me encanta de esta historia es que estamos hablando, todo lo que acabamos de ver, de una persona joven. Así que joven y jovencita que nos están viendo en este momento, tenemos todo
para lograr grandes hazañas y grandes conquistas. Nadie tome un poco tu juventud y cuando veas esa palabra, recuerda ver la historia de David, un joven que conquistó, un joven que derribó a alguien que nadie podía derribar, un joven que vivió en lo sobrenatural. Así que tú, joven, si tal vez eras el menor de tu casa, tranquilo, que Dios está contigo como lo está con David. Sé paciente y prepárate. Si tal vez tú, joven, que estás escuchando, eras el menospreciado, eras el que eras considerado menos, no, es que él es el menos inteligente, el que menos sabe hablar, el más nervioso, el más temeroso. Tú tranquilo, que lo que tú eres no define lo que Dios puede hacer en ti. Quien define lo que tú eres es el Dios de Israel, y ya leímos las promesas, lo que Dios quiere hacer contigo. Así que, amados jóvenes, yo los quiero desafiar, con esto ya vamos acabando, a que nos levantemos, a que no dejemos que este tiempo de virtualidad nos aparte de Dios, que estemos para todas y en las que sean, las buenas y en las malas, que si nos toca online, vamos a hacerlo online. Vamos a demostrar la confianza en nuestro Señor en esos tiempos de paciencia, en esos tiempos así como David que cuidaba ovejas. Vamos a demostrarle que aquí en las transmisiones en vivo nos conectamos. Algo que me encanta de los jóvenes, y creo que lo hablamos hace un tiempo, es que hoy tú miras los grandes ministerios y están consolidados por jóvenes. Tú miras un ministerio que en este momento se ha vuelto muy famoso y nos gusta mucho, es el ministerio de su presencia, la iglesia del pastor Andrés Corson, y tú miras la banda, tú miras el equipo creativo de comunicaciones, audiovisuales, los eventos que organizan, esa alabanza que le dan a Dios, y todos, la mayoría son jóvenes. Tú dices, los jóvenes tienen un potencial increíble en las manos de Dios, por eso, joven y jovencita, no entregues ese potencial al mundo ni al pecado, no entregues ese potencial a Satanás. Todos como jóvenes tenemos un potencial increíble en las manos de Dios, pero necesitamos que Él sea quien nos use, y no el pecado ni Satanás, sino las manos de Dios. Tenemos que disponernos. En nuestra iglesia principal, Misión Paz, tú miras el equipo creativo, el equipo de comunicaciones, la mayoría son jóvenes. Y no estoy desmeritando el trabajo de la iglesia en general, de los adultos, son nuestros líderes, nuestros pastores, de las personas de la tercera edad, de esas personas que nos dan testimonio, no, sino que hoy le estamos hablando especialmente a los jóvenes, porque todos somos iglesia, pero como jóvenes tenemos tanto potencial. Si nosotros nos decidimos a trabajar en equipo, a desarrollar grandes obras para el Señor, no se imaginan hasta dónde podemos llegar. Por eso yo quiero que usted se meta un sueño en su cabeza, yo lo tengo en mi cabeza, oremos por él, caiga en nuestra vida, hagamos círculos de oración a través de ese sueño, y es que nosotros podemos ser una iglesia tan grande como nuestra iglesia Misión Paz Cali, como la iglesia de su presencia. Es que nosotros podemos tener una banda excelente, un equipo creativo de comunicaciones excelente, jóvenes que adoren, alaben al Señor en espíritu y en verdad, pero tenemos que creerlo. ¿Qué hablamos? La mentalidad. Si yo no tengo la mentalidad, no puedo creer que voy a llegar allá, porque esta mentalidad es la que me va a sostener todos los días mientras llego a ese trayecto. Si yo no tengo la mentalidad, mientras voy en el trayecto la voy a olvidar y voy a caer. Es tener a Dios presente y lo que Él nos dice, y vamos a ir seguros por ese camino, tal vez tambaleando de un lado a otro, tal vez lastimados, tal vez heridos, tal vez nerviosos, tal vez sudando, tal vez llorando, pero ahí vamos a estar caminando, porque lo que Dios te dice, si lo guardamos en nuestro corazón y nuestra mente, va a quedar ahí por siempre y vamos a volvernos inquebrantables. Amén, amada iglesia. Entonces, jóvenes y jovencitas, desafiémonos, vamos por más. Creamos siempre que lo mejor está por venir. Si tuviste un mal día, ya no pasó nada, mañana va a ser un día mejor. Tuviste una mala semana, ya pasó, la que viene va a ser mejor, se la entrego a mi Señor. Y si fue una mala semana, recuerda que si tal vez eso pasó, todo está dentro del propósito de Dios. Si tú estás bien con Dios, Dios algo te quiere enseñar. Recuerda que no es que tengamos un mal día, sino que tuvimos un día de enseñanza. Tuvimos un día donde Dios nos quería enseñar algo. Tuvimos un día donde Dios estaba fortaleciendo nuestro carácter. Porque sin esos malos días tuviéramos un carácter muy débil. Pero gracias a que hemos enfrentado muchos malos días y seguimos enfrentando días difíciles, es que tenemos un carácter que está como quien dice, para las que sea. Amén, amada iglesia. Entonces quiero que nos motivemos unos a otros, que no nos detengamos, que levantemos nuevamente el ministerio de jóvenes, que estamos para grandes cosas, que Dios nos tiene para cosas mayores, creámoslo, no dejemos de orar por eso. Yo solo te pongo un pensamiento en tu cabeza y quiero que te lo visualices. Imagínate una iglesia, unos jóvenes orando todos los días por un sueño.
siendo imperfectos, cayendo, teniendo días difíciles, teniendo circunstancias difíciles, pero Dios escuchando todo el tiempo esas oraciones. ¿Tú crees que un Dios tan grande, tan sobrenatural, no llega el tiempo que dice, no, ellos han acumulado muchas oraciones, va a llegar el momento donde eso va a explotar, donde esa unción se va a derramar? Y llega ese momento donde David derrotó a Goliat, que explotó toda esa unción, y llega ese momento donde tú y yo logramos lo que antes no logramos. Llega ese momento donde como iglesia alcanzamos lo que antes no habíamos alcanzado. Amén, amada iglesia, no dejemos de orar, seamos pacientes, salgamos de la zona de confort, oremos, identifiquemos esos gigantes, mantengamos nuestra mentalidad y así vamos a tener cada una de esas cualidades que tuvo el rey David, que tuvo David para derrotar a Goliat. Amén. Entonces, iglesia, realmente es una palabra que les quería compartir. Es a veces un versículo que todos conocemos, David enfrentando a Goliat, pero como les dije, cada que tengo la oportunidad de predicar esta palabra, siento que Dios nos da enseñanzas diferentes, y eso es algo que me encanta de la palabra. Podemos ver la misma palabra 10 veces y las 10 veces el Espíritu Santo te muestra algo diferente. Así que llévense esto en su corazón. Como siempre lo decimos, estamos juntos en esto, no estamos solos, tenemos al más grande de nuestro lado. No te sientas solo, que el mejor está contigo. No te sientas desamparado, que el más grande está contigo. Sé paciente. Dios quiere formar esa paciencia en ti, que ya llegará el momento de la conquista, o tal vez en este instante ya está llegando. Amén, iglesia. Entonces, vamos a ver nuestra palabra de ofrenda para ir terminando. Los bendigo a todos los que están conectados. Perdón, yo paso por acá. A Rodrigo, Dios te bendiga, mi Rodri, Santiago, María Chará, Dios te bendiga, Marta Lucía, nuestra pastora, Patricia Silva de Ciudad Modelo, Dios te bendiga, nuestra querida Patricia, Rodrigo, Angie, todos los que se han conectado, Dios los bendiga. Realmente todos juntos nos formamos, todos juntos aprendemos y todos juntos somos esa familia de la fe. Amén. Vamos a finalizar con nuestra palabra de ofrenda, que se encuentra en 2 de Samuel 24:15 y tiene que ver con David, que es la persona que estamos hablando, el joven del que estamos hablando. Y dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Miren que nos dice que David ofrendó y ofreció holocaustos a Dios, y Dios cesó esa plaga y escuchó su oración y trajo bendición para sus vidas. Así que estamos viendo la vida de este joven que empezó un gran trayecto con Dios, y vemos cómo era su mentalidad, una persona que también le daba lo que era de Dios, lo que era de su Padre Celestial, que le daba lo que le pertenecía a su Padre, esa ofrenda que se la daba con todo su corazón. Recuerden que la ofrenda, más que el dinero, Dios es el dueño del oro y la plata, es el sacrificio que hay en ese dinero. Que tú le entregas algo a Dios, le estás diciendo, Señor, te entrego estos 3 días de trabajo, Señor, te entrego esta venta, Señor, te entrego esta semana de trabajo. Eso es lo que significa tu ofrenda, un sacrificio para Dios, y créeme que Dios se va a encargar de bendecirte. Amén. Entonces tenemos el ejemplo de David. Si queremos ser como él, si queremos derrotar Goliat, gigantes, tenemos que seguir los pasos que vimos el día de hoy, que eran las cualidades que tenía David en su carácter. Amén, amada iglesia. Así que por último, quiero recordarles nuestras celebraciones. Recuerden que estamos todos los martes, jueves y sábados en nuestra casa de adoración. Martes y jueves 5 de la mañana, sábados 6 de la mañana, es una gran bendición. Recuerden que estamos los miércoles en los grupos de paz. Recuerden que estamos los jueves en nuestra celebración de avivamiento, 7 p.m, los sábados como hoy, 6 p.m, nuestra celebración de jóvenes, tiempos muy especiales. Dentro de 8, con la ayuda de Dios, vamos a tener unos invitados especiales, así que no se lo vaya a perder, que va a estar muy especial. Y los domingos, el día de mañana, nuestra celebración familiar. Así que para mañana y para cada una de las celebraciones vamos a traer invitados, vamos a conectarnos. Tal vez a veces hay una sola persona conectada, pero esa persona puede estar conectada con toda su familia. Hagamos eso, que nos conectemos con toda nuestra familia. 5 personas ahí en el televisor, 6 personas ahí viendo en el televisor, compartiéndolo por Facebook, invitando a otros para que conozcan de Dios. Amén. Entonces, amada iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús.
vamos para adelante, no nos rindamos. Si caemos es normal, vamos a levantarnos. Si 7 veces cae el justo, 7 se levantará. Vamos a seguir pregonando la justicia, pregonando la esperanza, que nuestra boca no calle, que no dejemos de hablar. Vamos a levantarnos. Es el tiempo de que los jóvenes, la iglesia se levante y lleguemos a un nuevo nivel de vida. Es el tiempo en el que ya superemos y dejemos atrás esos gigantes que nos atormentaban. Ya llevamos suficiente tiempo en Jesús como para que sigamos en la misma batalla que hace rato debimos haber derribado y ganado. Así que, iglesia, vamos que sí se puede. Estos tiempos no son tiempos de emoción, no es palabra humana. Yo le digo, Señor, no queremos exponer una palabra en la universidad, en el colegio, en el trabajo, exponemos un tema, cogemos un tema y lo desarrollamos. No, le decimos, Espíritu Santo, habla tú directamente, sé tú quien haga la obra, que no sea palabra humana. Yo no soy nada, nosotros no somos nada, eres tú quien está en medio de la transmisión y quien queremos que nos sane y nos restaure. Porque si tu presencia no está con nosotros, no somos nada ni nadie. Iglesia, no te olvides del amor de Dios que te ama profundamente, que nunca te soltará, que estará contigo hasta el final de tus tiempos y que siempre te dice, tú eres mi hijo amado, eres mi hijo favorito. Amén. Entonces, iglesia, los amo con todo mi corazón, les doy todo mi amor, todas mis energías de lo que Dios me da, se los imparto en el nombre de Jesús y sé que cada vez vamos a estar mejor creciendo y hablando de la obra sobrenatural que Dios ha hecho con nosotros. Yo sé que vamos a estar contando aquí en la iglesia cómo fue nuestra hazaña cuando derribamos ese gigante. Amén. Entonces, iglesia, los bendigo muchísimo, los amo con todo mi corazón, vamos con toda para adelante y los queremos mucho. Un saludo de nuestros líderes y de nuestros pastores y de nuestra familia. Amén. Dios los bendiga, iglesia, los amamos. Chao.